Tardes, bienvenidos todos y todas a este nuevo webinar. Agradecemos desde ya al laboratorio Sanofi por la contribución a poder realizar el desarrollo de un tema que es importante en esta época del año y durante todo el año también. Voy a hacer una pequeña introducción breve. Bueno, hoy vamos a hablar entonces, como decía, de la importancia de la vacuna antigripal en las personas mayores. No es un tema menor. La gripe no es lo mismo, no es lo mismo que estar hablando de una enfermedad estacional simplemente, sino que tenemos que evaluar en este concepto la implicancia que tiene la gripe para este grupo etario. Este trabajo que les voy a mostrar es un análisis de la mortalidad prematura o anticipada que hizo el Ministerio de Salud en el año 2000, que publicó en el año 2021, donde la Sociedad Argentina tuvo la oportunidad de participar en la elaboración de este documento y que lo que nos muestra es todas aquellas muertes ocurridas entre los 60 y 74 años de edad. Se tomó como 60 años el inicio de esta mortalidad prematura por considerar como punto de comienzo de la etapa de vejez en el curso vital y 74 años como, inclusive, como expectativa de vida de la persona mayor argentina. Entonces, lo que se vio en este cuadro es que, bueno, las primeras causas de muerte prematura fueron la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. Y en tercer lugar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero fíjense que en pleno siglo XXI, las infecciones de las vías respiratorias inferiores ocupaba el cuarto lugar. Y si nos ponemos a pensar que la mortalidad ocurrida entre las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también está relacionada con procesos agudos que se superponen y se sobreponen a la condición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vemos que ocupan el tercero y cuarto lugar, es decir, que si lo sumamos estarían muy cerca del segundo lugar en general de las condiciones de mortalidad prematura o mortalidad prevenible dentro de este grupo etario. Y fundamentalmente, las dos enfermedades respiratorias transmisibles que podemos controlar y que van a producir desencadenantes son, sin lugar a dudas, la influenza y la neumonía. Entonces, y dentro de las neumonías tanto virales como bacterianas. Entonces, para prevenir la influenza, sabemos que tenemos vacunas, pero sabemos que tenemos ciertas limitantes en cuanto a las características de las vacunas en general. Vamos a proponer entonces al doctor Matías Manzotti, que es médico geriatra, presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y referente y responsable de la sección de geriatría del Hospital Alemán de Buenos Aires, que nos hable de las personas mayores y en qué se diferencian de las personas más jóvenes en relación a la inmunidad y al impacto de la vacuna antigripal en los desenlaces relevantes, es decir, en la morbimortalidad que impacta en este grupo etario. Y luego le vamos a pedir a la doctora Miriam Rosenek. La doctora Miriam Rosenek es médica infectóloga, médica geriatra, se desempeña su actividad asistencial en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Además es miembro de la comisión directiva de nuestra sociedad, es la coordinadora del Consejo de Infectogeriatría de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y además es integrante de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Enfermedades Infecciosas, de infectología. Y ella nos va a hablar de cuáles son las herramientas que disponemos para inmunizar a las personas mayores contra la gripe y por qué usar una vacuna antigripal
de alta dosis. Por último, vamos a pasar revista a las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría para la vacunación antigripal en personas mayores, que hemos desarrollado a finales del 2023 y durante el año 2024 y publicamos en septiembre del 2024. Así que, sin más, y agradeciendo la participación del laboratorio Sanofi, vamos a darle la palabra al doctor Matías Manzotti para que comience con su primera disertación. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la presentación. Eh, Ahí me acomodé. Muy bien. Voy a tratar de hablar de la diferencia en la inmunidad entre las personas mayores y los adultos más jóvenes y el impacto que tiene la vacuna en los desenlaces importantes para las personas mayores. Quiero, bueno, agradecer a Julio por la presentación, pero también quiero agradecer al Laboratorio Sanofi que nos apoya en este tipo de webinars, que para nosotros es muy importante porque desde la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría tenemos como objetivo máximo capacitar y formar a todos aquellos profesionales que tengan que ver con el cuidado de la salud de las personas mayores. Este es un webinar que está dedicado a la inmunización de las personas mayores y no es casualidad que se dé en este momento, que es el momento en donde arranca la temporada de vacunación de las personas mayores. En realidad, la temporada de vacunación de antigripal de todas las personas, pero lo que nos importa son las personas mayores. Entonces, en este sentido, vamos a dar un poquito de las diferencias. A ver si puedo. Ahí está. Vamos a hablar rápidamente de algunas características básicas. Vamos a ir de lo más básico hacia lo más complejo. Vamos a hacer una pequeña introducción a la inmunidad y cuáles son las diferencias entre la inmunidad de los adultos jóvenes y las personas mayores. Cuáles son los beneficios de la inmunización antigripal y cuál es el impacto sobre los desenlaces relevantes para las personas mayores. Y como mencionó recién Julio, vamos a hablar después de las recomendaciones que se realizaron en el consenso de uso de vacunas en personas mayores en nuestra sociedad. Para hablar un poco de la inmunidad y hacer un repaso de estos temas que ustedes ya conocen, hay dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa del cuerpo contra los patógenos, que es una respuesta rápida e inespecífica, y después está la inmunidad adaptativa, que esto se va desarrollando a medida que pasa el tiempo y es más específica porque reconoce y combate infecciones específicas. Esto es lo que va a permitir tener una protección a lo largo del tiempo. Hay distintos aspectos que son importantes cuando uno habla de inmunidad. ¿Por qué? Porque una inmunidad fuerte es esencial para prevenir enfermedades y mantener un estado de salud óptimo en todas las personas. Y hay que entender cómo envejece el sistema inmunológico, que esto nos va a permitir tomar mejores decisiones sobre prevención de enfermedades. Estos son los cambios en el sistema inmunológico a lo largo del curso de la vida. Con respecto a la vacunación, la inmunidad, vamos a ver aspectos que tienen que ver. Las vacunas son herramientas, una herramienta clave para fortalecer la inmunidad y protegerse contra enfermedades infecciosas comunes, pero vamos a ver cómo la vacunación tiene algunos aspectos distintivos en las personas jóvenes y las personas mayores. Entonces vamos a ver un poquito las diferencias en la inmunidad entre los adultos jóvenes y las personas mayores.
en los adultos jóvenes hay una eficiencia del sistema inmunológico importante, que esto permite que, que combatir infecciones de manera más efectiva em, al medida que va envejeciendo el sistema inmunológico, se va haciendo menos efectivo. La producción de anticuerpos en las personas jóvenes es elevada. Esto brinda una defensa robusta contra los patógenos y además hay una memoria inmunológica intacta que es la capacidad de recordar patógenos y esto permite al sistema inmunológico responder más rápido a infecciones conocidas. Hay algunos factores que afectan a esta inmunidad en la etapa de la vida de las personas más jóvenes. Hay, bueno, factores que nosotros siempre hablamos de lo que es el envejecimiento saludable, con un ejercicio regular, que no solo mejora la salud física, sino también potencia la inmunidad al activar defensas naturales del cuerpo. Lo importante que es mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes para también fortalecer el sistema inmunológico, el control activo de las enfermedades crónicas subyacentes que pueden llegar a comprometer la respuesta inmunológica y algo que no es menor, que es el estrés. El estrés crónico puede debilitar la respuesta inmunológica, haciendo que las personas más jóvenes sean tan susceptibles a enfermedades infectocontagiosas como las personas mayores, como si tuvieran un envejecimiento prematuro. El estrés es uno de los puntos que debemos controlar para esta situación. En los jóvenes también hay una resiliencia con respecto a las infecciones que hace que el sistema inmunológico se recupere más rápidamente o ayude a recuperarse más rápidamente de las infecciones que en grupos de edad más avanzados. El cuidado de la salud es crucial para que los jóvenes y en realidad a lo largo de toda la vida, un estilo de vida saludable nos va a preservar la resiliencia frente a enfermedades infecciosas, haciendo que el envejecimiento a lo largo del tiempo sea un envejecimiento más saludable. Hay algunos cambios en el estado inmunológico que van produciéndose a lo largo que avanza la edad, que conocemos como inmunosenescencia, que es ni más ni menos que el envejecimiento del sistema inmune. Esto hace que haya una eficiencia deficiente o que haya menos eficiente esa defensa del organismo contra infecciones. La producción de anticuerpos disminuye con la edad y también hay una capacidad de respuesta a nuevas infecciones reducida, lo que aumenta a una vulnerabilidad a distintas enfermedades. Por otro lado, también hay una menor respuesta a la vacunación, por lo que se requiere que haya vacunas diferenciadas para que esta respuesta sea un poco mejor. Eh, en esta situación de inmunosenescencia hay mayor riesgo de infecciones, ¿m? Y hay sistemas inmunitarios que son más debilitados. Hay algunas enfermedades crónicas en personas mayores que también pueden complicarse y agravar síntomas existentes. Por ejemplo, la interrelación entre la enfermedad por influenza y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades crónicas hacen que haya una empeoramiento de ambas situaciones. Es por eso que la vacunación es esencial para las personas mayores porque ayuda a protegerse contra estas enfermedades prevenibles, agudas, que descompensan enfermedades crónicas. Hay otras, bueno, lo que mencionaba como enfermedades crónicas también la diabetes y enfermedades cardíacas que son muy frecuentes y prevalentes en personas mayores, se ven afectadas ante un evento de agudo como la gripe y esto impacta sobre la calidad de vida. ¿Qué es el desenlace?
más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando manejamos personas mayores. Un sistema inmunológico debilitado en personas mayores aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y otras condiciones graves. Y la vacunación es esencial para mitigar riesgos de empeoramiento de estas enfermedades crónicas y fortalecer la salud en general. Uno de los aspectos más importantes que los médicos geriatras y todos los quienes asistimos a las personas mayores tenemos en cuenta es la funcionalidad de las personas mayores. La mayor parte de las personas mayores, como se ve en la base de esta pirámide, son robustas. Después hay una pequeña porción de personas más frágiles y la puntita de la pirámide, que son la menor cantidad de personas, tienen dependencia. Estos son estados de funcionalidad que tenemos que tratar de evitar que la robustez pase a fragilidad y que la fragilidad pase a dependencia con distintas estrategias en donde ingresa la vacunación como una para que esta funcionalidad se mantenga lo más robusta posible. Esto es uno de los aspectos más importantes de la vacunación. Este es la cascada de la fragilidad. La fragilidad, como todos ustedes conocen, es un síndrome que se caracteriza por tener menor respuesta ante situaciones de estrés. Hay un deterioro fisiológico relacionado a la edad, como veníamos charlando, y hay algunas situaciones que ante un evento estresante hacen que haya una declinación funcional. Este evento estresante puede ser una gripe, o una neumonía por influenza, o una internación por influenza. Lo que vemos que la inmunización es la forma de prevenir que un paciente que tenga fragilidad termine con declinación funcional, dependencia, hospitalización, etcétera. Entonces tenemos una herramienta para prevenir la declinación funcional, que es la vacunación. Ahí tenemos un poco en gráficos lo que una persona funcionalmente robusta, activa, que está bailando y cursa con una internación por influenza, puede terminar en una declinación funcional y tener dependencia del tercero para realizar actividades de la vida diaria. Esto no es nuevo, ya hace muchos años que hay estudios en donde, fíjense, la fecha de estos estudios, este estudio del 1998 que nos habla del deterioro funcional por influenza en las personas frágiles, y el otro del 2003, hace más de 20 años, que habla de la pérdida de independencia post-internación por enfermedades agudas. Esto lo vemos todos los días en el hospital cuando se internan los pacientes por distintos motivos, pero uno de los frecuentes motivos son las neumonías, y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Esto es lo que mencionaba Julio en la introducción, como la cuarta causa de muerte en el mundo son las infecciones respiratorias bajas. El 90% de estas muertes se producen en personas mayores. Y en países de bajos ingresos, esto cambia y pasa a ser la segunda causa de muerte de las infecciones respiratorias bajas. Hay datos sobre el impacto que tiene en años de vida ajustados a discapacidad estas infecciones. Fíjese, estos son datos del año 2021 y se ve como el COVID impactó mucho sobre esto. La tercer causa, sacando el COVID, es la infección respiratoria baja. Y cuando uno va a ver pre-COVID, eh, o cuando uno ve en lo que implica son 7.000, más de 7.000 años de vida ajustados por discapacidad por cada 100.000 personas, las infecciones respiratorias bajas. Y cuando uno va a ver antes del COVID, las causas de disminución de años de vida ajustados a calidad, en segundo punto están las infecciones respiratorias bajas. Y no solo hay costos en salud, sino hay costos económicos. Fíjense que en este estudio de Cataluña se ve cómo las personas que están vacunadas gastan menos dinero que en las internaciones, digamos, cuestan menos económicamente que las personas
no vacunadas. Esto es un estudio sobre costos en salud que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero no solo los costos económicos en salud son relevantes, sino en los costos económicos, sino los costos en salud. Fíjense que las personas que tienen gripe tienen 8 veces mayor riesgo de tener accidente cerebrovascular, tienen 10 veces mayor riesgo de infarto de miocardio. Con esto hay muchos estudios en donde se ve que hay una oportunidad de vacunación en los pacientes que están en unidad coronaria cuando egresan posinfarto, que la vacunación antigripal disminuye los reinfartos. También hay 8 veces mayor riesgo de neumonía y alteraciones de la glucemia en un número significativo cuando se internan los pacientes por influenza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios de la vacunación antigripal, que es donde tenemos que apuntar. Lo importante es que la vacunación reduce las enfermedades graves, la vacunación antigripal, disminuye el riesgo de enfermedades graves en personas mayores y las protege de complicaciones severas. Hay una disminución de las hospitalizaciones, que ahora lo vamos a ver, y también Miriam después va a mencionar estudios como el Driven o el DanFlu 1 y el 2, en donde se ve claramente cómo las vacunaciones diferenciadas pueden disminuir este tipo de desenlaces de hospitalizaciones. ¿M? Y aumentar la vacunación antigripal contribuye significativamente a mejorar la calidad de la vida de las personas mayores, porque les va a permitir mantener su funcionalidad y participar en las actividades diarias con mayor seguridad. Sabemos que la vacunación disminuye las hospitalizaciones por neumonía e influenza en personas de más de 65 años entre un 30 y un 70%. Hay disminución de las hospitalizaciones de hasta un 40% y hay una disminución de la muerte en personas mayores de un 80%. Datos muy significativos. La vacuna antigripal de alta dosis es una vacuna que tiene 4 veces más de dosis. En vez de tener 15 microgramos de inmunógeno, tiene 60. Y eso son 4 veces más, lo que hace que el cuerpo de la persona mayor responda mayor, venciendo esta disminución de la respuesta inmunológica que se produce en la inmunosenescencia. Previene infecciones por gripe, reduciendo el riesgo de contagio entre las personas. Y también, si una persona se contagia, la vacuna ayuda a reducir la gravedad de la enfermedad, lo que hace que la persona se recupere más rápido. Quería mostrarles este network metaanálisis en donde se evalúan las distintas vacunas mejoradas para las personas mayores. Es un network metaanálisis que lo que evalúa son todos los trabajos eh, que hay solo 5 trabajos randomizados y el resto son estudios observacionales, en donde se ve que lo que les quería mostrar es que la mayor cantidad de evidencia se centra en la comparación de la vacuna de alta dosis con la vacuna estándar, de dosis estándar. Fíjense la cantidad de personas que hay estos estudios, son 42 millones de personas versus 21 millones de personas. De esos, el grueso de la línea significa la cantidad de estudios que hay de comparación. Fíjense que la vacuna que mayor comparaciones tiene, mayor cantidad de estudios tiene, es la vacuna de alta dosis. Los puntos claves a destacar de este trabajo es que las personas mayores cuentan con una amplia variedad de vacunas anuales contra la influenza, incluyendo vacunas convencionales de dosis estándar y las vacunas diferenciadas o mejoradas, como la vacuna de alta dosis, las vacunas subantadas y las vacunas recombinantes, donde se vio que las vacunas mejoradas confirieron una reducción en el riesgo de hospitalización por influenza en comparación con las vacunas estándar. Entonces, si tenemos la posibilidad de dar una vacuna diferenciada a las personas mayores, debemos elegir este tipo de vacunas como la vacuna de alta dosis para reducir las hospitalizaciones. Porque eso es lo que nos importa a nosotros como médicos geriatras o como personal de salud que atiende personas mayores. La
y de la hospitalización en una persona mayor aumenta el riesgo de requerimiento de cuidado post-internación, aumenta el riesgo de sarcopenia, que está esto linkeado a aumentar el riesgo de síndrome de inestabilidad de la marcha y caídas, y aumenta también los riesgos de malnutrición en las personas mayores. Entonces, si tenemos algo que reduce la hospitalización, tenemos una disminución de todos estos desenlaces que son relevantes para las personas mayores. Como conclusión, hay diferencias en la inmunidad entre las personas jóvenes y las personas mayores. Es importante conocerlas, saber que una persona mayor tiene menor respuesta a la vacunación estándar que las personas jóvenes. Por eso es importante, si tenemos vacunas diferenciadas, tratar de aplicar una vacuna diferenciada a una persona mayor. Y saber que además las personas mayores tienen mayor susceptibilidad de tener enfermedades infecciosas que las personas jóvenes por una cuestión de inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento del sistema inmune. Está claro que hay beneficios de la vacunación antigripal, que ofrece protección, sobre todo en estos grupos vulnerables, reduciendo la morbilidad y la mortalidad. Y además es una manera de promover la salud, fomentando la inmunización en todas las poblaciones, es muy importante para el cuidado de la salud y el bienestar comunitario. Finalmente, podemos decir que dada la considerable carga de la gripe y el elevado riesgo de complicaciones graves entre los adultos mayores de 65 años, es importante que las personas reciban la vacunación anual contra la gripe, las vacunas contra la gripe mejoradas, diferenciadas, como la vacuna de alta dosis, ofrecen una mejor protección contra las consecuencias graves de la gripe y se prefieren las vacunas estándar. Pero se debe ofrecer una vacuna mejorada contra la gripe a los adultos mayores de 65 años cuando se administra, pero esto no debe retrasar la vacunación si alguna de estas vacunas no está disponible. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a la doctora Miriam Rosenek, que nos va a continuar con su charla. Bueno, hola, gracias a todos. Eh, Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, Eh, perfecto, Sí, Miriam. bueno, perfecto, perfecto. gracias. Bueno, gracias Julio, gracias Mati. La verdad que siempre es un placer trabajar acá desde la SAG, un lugar que uno siente como casa desde siempre. Gracias también al laboratorio Sanofi porque nos está ayudando mucho a compartir cosas que para nosotros son muy importantes de compartir, que tienen que ver con mantener a las personas mayores en un buen estatus y que se continúe con una excelente calidad de vida todo el tiempo posible, que es un poquito lo que queremos transmitir siempre con nuestras distintas maneras de ayudar a aprender sobre los adultos mayores. Bueno, entonces, sin más, vamos a, con todo lo que nos dijeron hasta ahora Julio y Mati, vamos a ir un poquitito concretamente a lo que es la vacuna antigripal. Cuando nosotros vacunamos, tenemos distintos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos, los objetivos, las metas de la vacunación antigripal? Por un lado, prevenir la infección. Las vacunas en general, cuando hablamos de adultos sanos, la vacuna de gripe previene un 70-90% la aparición de infección, de gripe directamente en adultos sanos. Pero cuando nos vamos alejando de los adultos robustos, esta protección disminuye, tal que en personas de la comunidad de más de 65 años es de un 50-70% y en personas ingresadas en un tercer nivel que probablemente tengan más deterioro, más dependencia, más fragilidad, es menos del 45%. Por otro lado, queremos evitar la severidad de la infección y esto es obviamente una meta más importante desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros evitamos o
queremos bajar la posibilidad de tener internaciones por neumonía, por influenza, enfermedad respiratoria en general y mortalidad. Y esto se logra con la vacuna de la gripe. En cuanto a la internación por influenza y neumonía en personas que están ingresadas en centros de tercer nivel, entre un 30 y un 70%, hasta un 40% cuando hablamos de internaciones en general por enfermedades respiratorias, según distintos autores y distintos trabajos, y el 80% de disminución de la mortalidad en personas ingresadas en geriátricos. Pero también, y como muy bien lo puntualizó Mati, las complicaciones de la gripe, que no solamente son las cosas que vemos en el momento, sino lo que sigue después de la enfermedad aguda. El 70% de los diabéticos disminuye el riesgo, digamos, de complicaciones por la gripe en diabéticos en más del 70%. Lo mismo en EPOC, disminuye las exacerbaciones. Las neoplasias, las personas que están en tratamientos de quimioterapia, disminuye la vacunación de gripe un 20%, la internación por cualquier causa y las personas que tienen enfermedad cardiovascular disminuye un 40% el riesgo de evento agudo cardiovascular de infarto agudo de miocardio. Y por otro lado, también queremos disminuir la diseminación del virus. Y esto, cuando decimos vacunar a conviventes de personas inmunocomprometidas, ahí es donde estamos intentando ir por ese lado. ¿De qué depende la efectividad de la vacuna de gripe? Perdón, me pica un ojo. ¿De qué depende la efectividad de la vacuna? Por un lado, de cuán parecidas son la composición de la vacuna con las cepas circulantes. Eso se llama macheo. Por otro lado, ¿de cuándo administramos la vacuna? Si yo administro la vacuna cuando la temporada está por empezar, sabemos que más o menos una persona responde en 10 días a una vacuna promedio. Entonces, si yo vacuno antes de empezar la temporada de gripe, probablemente esté previniendo mucho mejor que si vacuno cuando la temporada de gripe ya está en su pico. Por otro lado, el tipo de vacuna, y acá hablamos de ingeniería vacunal, y lo que decía Mati de las vacunas mejoradas, de las vacunas diferenciadas para adultos mayores, que apelan a un sistema inmune deteriorado, envejecido, pero que aún así generan una respuesta más robusta. Y por otro lado, de las características del huésped. Obviamente, estamos hablando de adultos mayores cuya característica ya de base es de responder menos a las vacunas. Estas son las vacunas antigripales que tenemos disponibles en el año 2025. Algunas de ellas no están disponibles en nuestro país, pero vamos a hablar de todas las vacunas que tenemos posibilidades de conseguir acá o por ahí nos escuchan en otros países que sí hay este otro tipo de vacunas. Tenemos, según el tipo de vacunas, las vacunas inactivadas y las vacunas a virus atenuados. En nuestro país no tenemos vacunas a virus atenuados, solo todas las vacunas que tenemos son inactivadas, con lo cual lo puede recibir cualquier persona, aún inmunocomprometidos severos. Según los componentes de las vacunas, podemos tener vacunas trivalentes, o sea, con eh, dos virus A y un linaje B, o cuadrivalentes o tetravalentes que tienen dos virus A, el H1N1 y el H3N2 en esta temporada, y dos linajes B, Yamagata y Victoria. Según la cantidad de antígenos, tenemos vacunas a dosis estándar, que son vacunas con 15 microgramos de cada uno de estos componentes tri o cuadrivalentes. En cambio, la vacuna a dosis alta tiene 4 veces, como dijo Mati, la cantidad de cada uno de estos componentes, 60 microgramos de cada uno de los antígenos. Según la plataforma, o sea, dónde se desarrolla el antígeno,
podemos tener vacunas en huevos embrionados, que son las clásicas, las de siempre, las vacunas en líneas celulares, que también tenemos en nuestro país en esta temporada, solamente disponible a nivel privado, y las vacunas recombinantes que no tenemos en nuestro país y que es una técnica que se desarrolla en baculovirus. Eh, no vamos a hablar hoy de eso, pero si a alguno le interesa, puede contactarse para que le contemos un poco de qué se trata. Y después, según la adecuación al huésped, tenemos las vacunas clásicas y las vacunas mejoradas o diferenciadas, que en este caso de la gripe son vacunas achuvantadas por un lado y vacunas de alta dosis por otro. ¿Cuál es la efectividad de las vacunas que tenemos en nuestro país? Estas son las vacunas más clásicas que las tenemos disponibles desde hace muchísimos años. Ya desde la década del 80 se vienen haciendo las campañas, en la década del 90 empiezan las campañas por PAMI, y son las vacunas clásicas desarrolladas en huevos embrionados. Como habíamos dicho, para personas de más de 65 años, en cuanto a gripe no complicada, alrededor de un 50% de protección versus mucho más en menores de 65. Para internación por neumonía, un 30 a 45% de protección. Para mortalidad intrahospitalaria, ya sea por influenza o por neumonía asociada a la influenza, tenemos hasta un 65% de protección, un 30% de mortalidad de toda causa y complicaciones, como bien había explicado Mati, las personas con antecedentes cardiovasculares, diabéticos, oncológicos, tienen un riesgo de complicar las enfermedades de base y tener que internarse, ya sea por complicación de la enfermedad de base como por el episodio grave de la influenza. Después tenemos en nuestro país, en este año, tanto en público como en privado, la vacuna antigripal adyuvantada. ¿Qué es la vacuna antigripal adyuvantada? Es una vacuna que se le agrega a los antígenos vacunales una sustancia que es el MF59, que es una emulsión de aceite en agua, y que sirve para aumentar la respuesta inmune al antígeno vacunal. Eh, Esta vacuna puede ser trivalente o cuadrivalente y agrega una efectividad vacunal adicional a la vacuna clásica de un 25% para prevenir la hospitalización y de un 40% para prevenir eventos cardiovasculares e internación por neumonía con un seguimiento de muchos años de estas vacunas. En nuestro país se desarrolló un estudio de costo-efectividad que mostró que es costo efectivo utilizar este tipo de vacunas para vacunar a los adultos mayores, para reducir el estrés del sistema de salud, su utilización y las complicaciones de la neumonía y de la influenza en adultos mayores. Tenemos también las vacunas elaboradas en líneas celulares, que a diferencia de las vacunas elaboradas en huevo, en en huevo embrionado, tienen tiempos más cortos de elaboración, son más útiles para desarrollo rápido, por ejemplo, en las pandemias esto es muy útil. Se desarrollan en distintas líneas celulares. La efectividad relativa es mayor, pero sobre todo para algunas cepas, porque la diferencia cuando la cepa entra a multiplicarse en embrión de pollo, sale una cepa que a veces es muy diferente a la que digamos, dio origen, y el mismatch entre la cepa circulante y la cepa vacunal es mayor. Entonces, esta eh, eh, hacer las vacunas en líneas celulares baja esta posibilidad de mismatch, sobre todo cuando hablamos del H3N2. En Argentina tenemos disponible a nivel privado esta vacuna también. Finalmente vamos a hablar de la vacuna antigripal de alta dosis.
como dijimos, esta vacuna que hoy tenemos disponible en su formulación cuadriotetravalente, tiene muchos años en su formulación anterior, la trivalente. Esta vacuna tiene como diferencia, como característica de por qué es mejorada, porque en vez de tener 15 microgramos de cada uno de los componentes, de los 3 o de los 4, 4 en este momento en nuestro país, tiene 60 microgramos, o sea, 4 veces la dosis de antígeno, lo que genera una mayor estimulación del sistema inmune que logra bypassear ese envejecimiento en gran medida. Logra, por lo tanto, mayores tasas de seroconversión y mayor cantidad de anticuerpos, de títulos de anticuerpos neutralizantes en comparación con la vacuna estándar, con una mayor respuesta, una superioridad de respuesta en las cepas A, sin inferioridad de respuestas en las cepas B, en los linajes B. Esta vacuna, si bien tiene mayor reactogenicidad local, genera más molestias en el sitio de aplicación, pero estas molestias son leves a moderadas y cuando uno lo piensa, ¿cuál es mejor negocio? Recibir una vacuna que me moleste un poco más, 1 o 2 días, pero me genere una mejor protección o al revés. Y sin duda, estas reacciones locales se disimulan en cuanto a la protección que genera. También tenemos en esta vacuna una mayor eficacia para la gripe confirmada por laboratorio en relación a la vacuna de dosis estándar. 1 de cada 4 pacientes son protegidos en forma extra por este tipo de vacunas. Reduce la posibilidad de tener una neumonía en un 27%, eventos cardiovasculares en un 18%, menos internaciones por influenza en un 20%, y también disminuye la tasa de consultas luego de haber sido vacunados en los pacientes mayores de 65 años. Y se ha demostrado, como yo les decía, esta vacuna es una vacuna muy vieja en cuanto a, va muy vieja, tiene muchos años, quiero decir, en cuanto a su formulación inicial trivalente, y se ha comprobado la no inferioridad de inmunogenicidad de la cuadrivalente con respecto a la trivalente. Entonces, lo que ahora vamos a ver son distintos trabajos que prueban en distintos escenarios lo que venimos diciendo en cuanto a números. Y van a ver que los números se repiten. ¿Esto qué quiere decir? Esto habla de robustez. Cuando uno dice por un trabajo, por una cantidad de personas que han sido vacunadas, ya sea en vida real o en ensayos clínicos, hablo de un número y yo reproduzco esto y en más personas, en distintos escenarios, en distintos tipos de países, vuelvo a encontrar estos mismos números, esto me habla de la enrobustece, no sé si cabe está bien dicho el verbo, pero habla de que realmente los números que estamos hablando son reales. Este trabajo, hecho en base a datos franceses, en donde se siguió durante un año se vacunó y siguió a la población desde septiembre del 21 hasta febrero del 22 y se siguió a las personas para ver que no tuvieran, digamos, cómo se comportaban con respecto a la gripe y sus complicaciones hasta junio. Las vacunas se compararon, vacunas antigripales de alta dosis versus dosis estándar,
1 de cada 4 pacientes recibieron vacunas de alta dosis y 3 recibieron dosis estándar. De ahí salen los números de 400.000 personas que recibieron la dosis alta y 1.600.000 dosis estándar. Todos los pacientes incluidos eran adultos mayores ambulatorios. ¿Y qué se vio en este estudio? Que no sé si se pronuncia Driven o Driven, tal vez alguno me ayuda. Se vio justamente los mismos números. 1 de cada 4 protegido en forma extra en la temporada de estudio 21-22 por esta vacuna de alta dosis versus las dosis estándar, tanto en hospitalizaciones relacionadas con la gripe como hospitalizaciones no específicas, tanto por eventos cardiovasculares, cardiorrespiratorios, neumonía e influenza. Este otro trabajo es un metaanálisis de SCARU, en donde se estudió tanto la trivalente como la cuadrivalente, o sea, se suman todas estas vacunas de alta dosis versus dosis estándar, se logra se logra gran cantidad, por lo tanto, de evaluaciones y vemos de nuevo que para la hospitalización por neumonía e influenza, un 23,5% de efectividad relativa extra, por hospitalización un 7,3% y muertes por cualquier causa un 1,6% extra de eh, protección. Y esto se analizó diferenciando edad, pacientes de hasta 80 y de más de 80 años, y diferenciando pacientes con y sin enfermedades cardiovasculares de base. Y acá tenemos un estudio muy interesante, que es el estudio de ANFLU, que fue un estudio realizado en Dinamarca y que ahora se está llevando a cabo una segunda etapa de este estudio, por eso este se llama ANFLU 1. Este estudio es un estudio de factibilidad. ¿Qué quiere decir? Acá lo que hicieron fue, en la temporada también 21-22, o sea, la misma temporada que el estudio Driven, se aleatorizó a las personas que ya iban a vacunarse de rutina y se los aleatorizó a recibir vacuna de alta dosis o vacuna de dosis estándar, cuadrivalentes las dos. Y después se siguió a estos pacientes, que eran pacientes daneses, con un sistema integrado de salud, tal que pudieron seguir prácticamente al 100% de las personas, 13.000 personas vacunadas. ¿Y qué vieron? Que la efectividad relativa de hospitalización por gripe y neumonía era del 64%, la efectividad en cuanto a muerte del 50%, pero lo más importante es que este estudio, porque este es un estudio de factibilidad, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede llevar a la vida real estos estudios? Y la respuesta fue sí. Se pudieron sacar conclusiones a partir de vida real. Este es otro metaanálisis de 6 estudios aleatorizados durante 12 temporadas, por lo tanto hay millones de pacientes evaluados en este metaanálisis. Y acá lo que evaluaron es, de nuevo, la vacuna antigripal de alta dosis versus la vacuna de dosis estándar. Y los endpoints fueron enfermedad tipo influenza, hospitalización o visita a los sistemas de emergencia y hospitalización en general, tanto por eventos respiratorios como cardiovasculares o internación por cualquier causa. En las barras vemos que la vacuna de alta dosis superó a la vacuna de dosis estándar en todos los parámetros evaluados y en todos estos trabajos analizados. Entonces,
2 décadas, porque volvemos sobre la vacuna trivalente y la cuadrivalente. La vacuna de alta dosis evalúa en forma aleatorizada y controlada y muestra la superioridad de la dosis de la vacuna de alta dosis versus la vacuna de dosis estándar en personas mayores de 65 años para la gripe confirmada por laboratorio. Beneficia más allá de la gripe en lo que vimos de internaciones, no solo por influenza, sino también por complicaciones, internaciones por eventos cardiovasculares y eventos cardiorrespiratorios. Dijimos que tiene un buen perfil de seguridad con un aumento de los efectos adversos locales que de ninguna manera genera eventos adversos graves y que justifica plenamente en una balanza de 2 platos la mejoría que ofrece o la ventaja que ofrece sobre la respuesta y la protección versus la molestia local. Son muchos los comités y ahora vamos a ver finalmente la recomendación de nuestra sociedad, y así como nuestra sociedad, son muchas las sociedades en nuestro país y en otros países del mundo que recomiendan el uso de estas vacunas en adultos mayores. Y en todos los trabajos que estuvimos repasando, los trabajos de campo, digamos, como el estudio DANFLU, ahora se está llevando adelante un nuevo estudio, que ahora vamos a terminar con eso. Vimos que todos los estudios muestran una superioridad de la vacuna de dosis alta sobre la vacuna de dosis estándar para adultos mayores en todas los endpoints que se miraron en estos trabajos. Tanto el estudio Driven o Driven, perdonen la pronunciación si es incorrecta, continúa, y esto fue publicado en el año pasado, en el 2024, en donde se asoció de nuevo, observen los números, estamos hablando siempre de los mismos números, de que 1 cada 4 personas se benefician extra por este tipo de vacunas cuando les ofrecemos la dosis alta sobre la dosis estándar. Y esto es la continuación de vida real, en donde hoy ya están reclutados muchos pacientes para estos 2 estudios, que son el DANFLU, de nuevo en Dinamarca, y el GALFLU en Galicia, en España, en donde se pretende reclutar 450.000 personas en vida real para vacunarlas, comparando la vacuna de alta dosis sobre la vacuna de dosis estándar, para seguir robusteciendo la evidencia en vida real de los datos que ya tenemos para mostrar mayor potencia estadística y generar una sensación de impacto real de lo que significa el beneficio de este tipo de vacunas por sobre las vacunas no mejoradas, las vacunas de dosis estándar. Para recordar nada más, todos los adultos mayores deben recibir la vacuna de gripe en la temporada de otoño, pero hay otras poblaciones, tal vez alguna de las personas que nos está escuchando, médicos de familia, que también tienen otro tipo de pacientes, no solo adultos mayores. Recordemos, y estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud 2025, y todos estos pacientes están incluidos en calendario: embarazadas, bebés, personas que tienen riesgo de contagiar a otros. Por lo tanto, todas las personas que nos están escuchando, que son personal de salud,
o personas que trabajan en geriátricos, en lugares cerrados como guarderías, centro de tercer nivel, cárceles, etcétera, deben también vacunarse para proteger a los otros. Recordemos la primera diapositiva. Trabajadores esenciales y para personas que tienen menos de 64 años y no están incluidos tampoco en los grupos de la diapositiva anterior, recordemos que con orden médica, todas estas personas pueden ser vacunadas en el ámbito público, más allá de que todas las vacunas en el ámbito privado se accede, la vacuna de alta dosis en este momento está disponible por ahora en nuestro país solo a nivel privado. Seguramente esto con los años y robusteciendo la experiencia, esto se va a ir cambiando también al ámbito público, pero esto no es un tema que nosotros podamos decidir ni tocar en este momento, pero recordemos que esta vacuna está disponible a nivel privado en nuestro país en este momento. Y ahora vamos a recordar junto con Julio y con Matías, si les parece, este documento que, como decía Julio, hemos publicado el año pasado en septiembre, presentado en nuestro congreso el año pasado en agosto en Mar del Plata, en donde, en un consenso que trabajamos junto con Matías y con Julio, hicimos un consenso de vacunación en adultos mayores de todas las vacunas y acá queremos recordar lo que recomendamos en la vacuna de influenza. Y lo primero es lo que dijo Mati, tenemos que tener presente que es muy importante proteger a los adultos mayores de la gripe, de la influenza, utilizar esta vacuna lo antes posible en cuanto a la aparición del pico de gripe que siempre se espera para más o menos junio, así que tenemos ya la oportunidad. Recuerden que en vacunatorios privados en muchos ya está disponible la vacuna y por lo tanto recordar que es importante no perder oportunidad de vacunar a los adultos mayores. Lo ideal, por todo lo que estuvimos diciendo, es ofrecer una vacuna mejorada, una vacuna diferenciada, una vacuna especialmente formulada para estos pacientes. Pero si esto no es posible, es importantísimo vacunar con lo que tengo, porque es mucho mejor ofrecer la protección estándar que no ofrecer ninguna. Gracias, Miriam. Déjame, por favor, comentarle a todas las personas que nos están escuchando. Hay mucha gente a lo largo y el ancho del país y de países limítrofes como Brasil, Uruguay, a quienes agradecemos que estén acompañándonos, que este consenso que se publicó en la Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, que pueden acceder desde la página de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, fue realizado, fue realmente un trabajo de consenso con muchos, no solo nosotros tres quienes estamos aquí, Miriam, Julio y yo, sino un equipo donde convocamos inmunólogos, convocamos infectólogos, geriatras y médicos de otras especialidades que nos permitieron generar este documento que habla de todas las vacunas. Nosotros lo que le mostramos acá es la recomendación sobre influenza, pero quería también mencionar esto de cómo se llegó a este documento de consenso. Muy bien. Julio, no sé si te parece, abrimos lugar Sí, a algunas a consultas que eso, haya. ahí iba. Miri, si dejas de compartir, por favor. Sí, Bueno, ya. tenemos algunas preguntas, por supuesto, tenemos también elogios para ustedes, realmente excelente ambas presentaciones. Tenemos algunas preguntas que vamos a tratar de responder. Bueno, había una pregunta referente a qué significaba esto de las vacunas mejoradas, que ya lo explicaste, la diferencia que existe entre las vacunas tradicionales, tanto tri como cuadrivalentes, y la existencia de vacuna adyuvantada
y la de alta dosis, que es la que estamos presentando. La idea es Eh, que con todo, perdón, Julito, sí, claro. lo que decía Mati, el adulto mayor por el envejecimiento normal del sistema inmune tiene una respuesta de base menor a las vacunas. Estas vacunas mejoradas o diferenciadas lo que tratan es de, aún con ese sistema inmune no perfecto, perfeccionar la respuesta a las vacunas. Perfecto. Y ya que mencionás esto de la inmunidad, de la inmunosenescencia, el inflammation, va una pregunta para Matías, ¿no? Matías, no solamente la inmunosenescencia forma parte de los cambios que presenta el envejecimiento y que predispone a las complicaciones. ¿Hay algo más allá de las enfermedades que puedan generar este tipo de vulnerabilidad especial en la persona mayor? No, no llego a comprender la No, no, pregunta. si hay otros cambios en el envejecimiento que puedan favorecer la acción deleteria de la influenza. Por supuesto, por supuesto. En toda la fisiología del cuerpo humano hay cambios fisiológicos y algunos de estos cambios fisiológicos hacen que muchas veces la respuesta ante infecciones sea disminuida. Cambios a nivel del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema deglutorio, bueno, distintos cambios que hacen que la patología crónica que se reagudiza por un cuadro de influenza pueda desarrollar una reagudización de un cuadro crónico que impacte sobre la funcionalidad, es decir, el cambio del estado previo a la influenza. Por ahí tenemos una enfermedad crónica como la diabetes, el EPOC o la insuficiencia cardíaca estable o bajo un seguimiento, y una descompensación por una gripe hace que esto pierda funcionalidad, o cambios, ¿no? La fragilización de la persona mayor por esta situación. Eh, eh, Juancho, que no sé, dice Juancho, vamos a llamarlo Juancho. ¿No es cierto, Juancho? Además de otra pregunta que ya le voy a dar respuesta, pero aprovecho para enganchar aquí esto. Nos dice, ¿hasta qué momento del año se puede indicar la vacunación? ¿Qué pasa si la persona no se vacuna precozmente, como vos decías, Miriam? Eh, la primera cosa que hay que desterrar es el concepto de campaña. La tropicalización del clima hace que, y si se fijan en en el boletín epidemiológico de nuestro país, fíjense, el último que apareció tiene un par de semanas, en la curva de la gripe es colorada. Y fíjense que hay gripe todo el año, o sea, todo el año tiene sentido vacunar. Lo ideal es vacunar cuanto antes, otoño. Pero si yo no vacuné en julio, en agosto, tiene sentido vacunar igual al paciente porque le estoy ofreciendo protección para lo que viene delante. 10 días necesito para generar una respuesta inmune. De hecho, hemos tenido dos picos importantes en el 2023 y 2024 que excedían al periodo invernal, ¿no, Miriam? Tal cual, y la gripe a veces se comporta en dos picos. En general, el primero es tipo junio y muchas veces hay un segundo pico en octubre. Entonces, realmente tiene sentido la vacunación cuando tengamos acceso a ella. Al Perfecto. Bueno, respecto, y ahora, sí, déjame claro. comentar que lo que decía Miriam de cuanto antes vacunar, muchas veces en nuestro quehacer diario tratamos de apurarnos a indicar y a veces no hay vacunas porque todavía no están. Bueno, la vacuna de alta dosis ya está disponible en, en la parte del Gran Buenos Aires, seguro.
y en algunas otras regiones del país, si no está disponible, va a estar disponible, pero en el Gran Buenos Aires ya está disponible la vacuna de alta dosis que se llama Efluelda. Exacto. Justamente había preguntas relacionadas con ellos y nos estaban preguntando si había algún organismo gubernamental que ya estuviese dando las vacunas. De hecho, todavía no, pero como vos bien lo decías, Matías, esta vacuna está disponible todo el AMBA y en grandes ciudades del interior. Y otra cosa significativa es que las vacunas de alta dosis que no están en el sistema público, pero sí en el privado, a través de algunas prepagas tienen el 100% incluso, por ejemplo, las dos prepagas de mayor difusión lo tienen en sus vacunatorios y otra en farmacias también al 100% y en otras, en la mayor parte del resto de las prepagas está entre el 40 y el 70% de descuento. También un colega nos preguntaba acá si la diferencia económica era muy importante entre una y otra. Este dato me lo aportó Flor hace un rato para poder dar respuesta a esta inquisición y solamente la diferencia entre las vacunas tradicionales, tanto trivalentes como tetravalentes, la diferencia es del 20% nada más. Entonces, nada, esto da respuesta. Tal vez esta parte económica no la tenían presente y recurría a las fuentes, ¿no? Gracias, Flor, por la contribución. Bueno, momento de vacunación y me preguntan si sabemos qué vacunas están programadas tanto en el PAMI como en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Yo no las tengo presentes, no sé si ustedes, Miriam, la tenés presente. Las vacunas que van a se van a proveer son trivalentes, adyuvantadas para adultos mayores y trivalentes estándar para el resto de las personas con comorbilidades que no son adultos mayores, digamos. Trivalentes, ¿por qué? Porque ya hace 2 años que la OMS y la OPS recomiendan la utilización, siendo que la cepa, el linaje, perdón, Yamagata, que es uno de los dos linajes B, Victoria y Yamagata. El linaje Yamagata no está apareciendo desde hace varios años, entonces ya la OPS se ha expedido y la OMS diciendo que no hace falta seguirlos incluyendo en las vacunas. Nosotros en nuestro país, en la mayoría de las sociedades, todavía somos un poco más prudentes y no estamos diciendo de sacar el linaje Yamagata, sobre todo siendo que digamos, los años de no circulación de Yamagata incluyen los años de aislamiento por la epidemia de SARS-CoV-2. Entonces es como un poco jugado decir, bueno, saquemos al Yamagata y solo vacunemos con trivalente. Así que por eso es que este año todavía nuestras sociedades no han recomendado en sus recomendaciones 25 la exclusión de la cepa Yamagata. Bueno, esto da respuesta entonces a la pregunta del doctor Figueroa, no la vamos a repetir. Hay, bueno, por supuesto, excelente panel, muchas gracias, saludan. Y una pregunta más que te hago yo, Miriam. ¿Qué pasa si tenemos una persona adulta mayor, una persona mayor, en una vivienda conviviendo con otras generaciones, precisamente con estas vacunas que no son de circulación, perdón, con estas cepas que no son de circulación habitual? ¿Qué recaudos tenemos que tomar en las personas convivientes para evitar las complicaciones en las personas mayores? Una de las metas o de los objetivos de la vacunación de la gripe es evitar la diseminación de la gripe. Entonces, se recomienda, esto no está incluido en calendario, no está incluido en calendario,
pero se recomienda a las personas que conviven con eh, otras personas en las que la influenza pudiera llegar a afectarlos muy feo, se recomienda la vacunación también de los conviventes. Por eso es que nos vacunamos los médicos, por eso es que se vacuna los guardiacárceles, por eso es que deben vacunarse las personas que trabajan en un geriátrico, en una guardería, en un centro de rehabilitación. O sea, para cuidar al más vulnerable, mejor no llevarle gripe. Entonces, más allá de que sí o sí se vacune la persona mayor, vacunar a los conviventes ayuda también en forma extra a que no se contagien de gripe y no tengan enfermedad grave. Perfecto, gracias por la explicación, nos queda sumamente claro. Bueno, tenemos, porque prometimos terminar 20:15, son las 20:13, tenemos 2 minutos por si Matías o Miriam quieren agregar algo más. Simplemente agradecer a todos los que están viendo este webinar en directo por YouTube, y de comentarles que va a quedar alojado en el YouTube de la sociedad, y también va a poder estar accesible desde la página de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Bueno, Yo muchísimas quiero gracias. decir una cosa más. eh, Sí, vacunen, vacunen, vacunen y vacúnense todos los que nos están escuchando, porque son todos trabajadores de la salud. Y segundo, la mayoría de las vacunas, en casi todas las vacunas recomendadas para adultos mayores pueden ser coadministradas. Entonces, una vez en el año, reveamos el calendario de vacunación del paciente y fijémonos que tenga la vacuna de gripe, que tenga la vacuna de COVID, que tenga la vacuna de neumococo, que tenga la doble adulto, que tenga la vacuna de hepatitis, para que esté feten, feten. muchísimas gracias, Miriam. Bueno, mi alocución final era precisamente esa, Te vacunémonos. robé, Me la robaste, pero no importa, te perdono porque te quiero. yo también. Gente, muchísimas gracias a todos, realmente muy buena la participación del público en general. Hay colegas, como dijo Matías, de Uruguay, que están acá poniendo sus datos. Hay farmacéuticos, hay profesionales de distintas disciplinas del equipo de salud participando. Miro para abajo porque estoy leyendo los mensajes del YouTube. Así que estoy muy contento. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a todo el público en general. Muchas gracias a Sanofi y a la doctora López, Florencia López, por su colaboración y por estar dándonos libreto sobre las preguntas que nos hacen difíciles. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, Chau, muchísimas chau. gracias. Hasta luego. Gracias.